Bueno, aquí tenemos el repaso de aras, perímetros y Pitágoras. Para empezar vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de lo que es una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Una dimensión hace referencia a la longitud, es decir, lo que tiene longitud y puedo medir con una cinta métrica o un metro, eso es la distancia. Entonces yo voy a medir, por ejemplo, esta distancia de aquí. Lo que voy a hacer para medir esa distancia es comparar la unidad, que es esta, con esa distancia. Y al medirlo me di cuenta que la distancia son dos unidades pequeñitas, en este caso es decir que son centímetros, y por tanto la medida serán 2 centímetros. En el caso de dos dimensiones, el área, cuando yo coloco dos dimensiones, una aquí y la otra aquí, entonces genero una superficie. Y puedo decir que la superficie o el área es lo que pinto. Vamos a ver, ¿qué implica el área? El área implica que yo estoy multiplicando dos distancias. Entonces, sea cual sea la fórmula que utilice para calcular una área, entonces lo que voy a necesitar son multiplicar dos distancias. En un círculo, por ejemplo, multiplicaré radio por radio. En un rectángulo, base por altura. En el caso de un rombo, diagonal por diagonal. Todo eso me va a implicar que yo necesito multiplicar sí o sí dos distancias. Si no las multiplico, entonces nunca podré calcular un área. Ejemplo, tenemos 2 unidades por 3 unidades. Aquí lo colocamos de esta manera, las unidades hacia arriba y hacia abajo, y eso produce que este producto me dé, o esta, digamos, intersección me produce un cuadradito, es decir, al multiplicar dos alturas por tres alturas, 2 centímetros por 3 centímetros, habré conseguido 6 cuadraditos como este. Y si lo expreso en centímetros en vez de simplemente en distancia, 2 centímetros por 3 centímetros serán 2 por 3, 6 centímetros cuadrados, es decir, cuadrado del lado 1 centímetro. En el caso del volumen, en vez de tener multiplicando dos distancias, tendremos multiplicando tres distancias. Entonces, en este caso, multiplicamos 2 de altura por 2 de anchura por 3 de la tercera longitud. Y así conseguimos obtener 2 por 3 y por 2, 12 cubitos de arista 1 centímetro, como tenemos expuesto aquí. Y respecto al volumen, que nos lo he dicho en las tres dimensiones, vamos a hablar de lo que ocupa un espacio. Esa sería un poco la introducción. Respecto al primero de los apartados es el perímetro. Bueno, se define como la suma de los lados de un polígono o curva cerrada. En el caso del polígono, dibujo un polígono, es decir, que tiene líneas rectas y cerradas, unidas por los vértices, y solamente de sumar los lados y obtendría ya el cálculo del perímetro de dicho polígono. En el caso de la circunferencia, bueno, tenemos una fórmula más inmediata, tenemos una sola distancia que multiplica a números y eso me da un resultado de 18,84 centímetros si el radio es 3. En el caso de las áreas, se podrían calcular, como hemos hecho anteriormente, utilizando, digamos, losetas pequeñas y colocándolas en mi área, pero no es nada práctico. Se desarrollaron una serie de fórmulas en que podemos calcular directamente con dos distancias, y aplicando a una serie de factores como números, el cálculo del área de estos polígonos. Por ejemplo, el rectángulo base por altura, que coincide con el lado por lado, que también es la base por altura. Coincide que en este caso, si yo le corto este y lo coloco aquí, pues tendría también otro rectángulo que base por altura. En el caso del triángulo, bueno, pues yo con un triángulo puedo generar un rectángulo, pero lo parto por la mitad porque solo me queda la mitad de los dos. El caso del trapecio es muy parecido. Yo tengo un trapecio así y pongo el mismo al revés. Tengo otro paralelogramo que finalmente es como un rectángulo pero partido por dos. Y tiene esta fórmula un poquito más compleja, pero que entendemos de dónde viene. El perímetro, simplemente yo he dividido en triangulitos iguales este área y lo que hago es multiplicar 5 veces por el área de un triangulito.
Al multiplicar 5 veces por el área del triangulito, como el área del triangulito es base por altura partido por 2, yo ya sé que mi base es el lado, 5 veces el lado por altura partido por 2. Pero 5 veces el lado es el perímetro por la altura partido por 2. Y aquí simplemente es que en los polígonos regulares denominamos la altura apotema. Esa es la formulita. Y por último, importante, un polígono cualquiera, yo divido ese polígono en polígonos más pequeños de los cuales conozco la fórmula y al sumar todas las superficies obtengo el área total. En el caso del área del círculo tendré que multiplicar dos distancias, en este caso radio por radio, porque no tengo otra distancia disponible en el círculo. Y pi siempre está disponible en nuestro cálculo de perímetros como áreas, como volúmenes asociados a esta figura, ya sea en volumen, en área o en perímetro. Para acabar, Pitágoras, hemos visto un poco, que nos va a ayudar a cálculo a veces de perímetros, a cálculo de áreas y más tarde al cálculo de volúmenes. Dado un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados entre dos de sus lados, se cumple siempre que el lado mayor, que es el que está opuesto al ángulo recto, es el más largo, se cumple que ese lado al cuadrado es igual a los lados pequeños al cuadrado sumándose, ¿vale? ¿Para qué nos vale esto? Bueno, nos vale para calcular datos dos lados, el tercero que nos falta, que no conocemos. Tenemos dos tipos de ejercicio en el que desconocemos el lado mayor y en el que desconocemos un lado pequeño. Al resolverlo, calculamos cuál es el lado que nos falta. Espero que con este pequeño resumen os haya sido de utilidad para prepararlo.